mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 30 de diciembre del año 2021. Mañana por la noche será el último día de este año, un año interesante por decirlo menos, si tomamos como referencia aquella maldición china que dice: ojalá y te toque vivir o ver tiempos interesantes. En ese sentido, pues, el año que termina fue un año interesante. Pero, valga la redundancia, lo más interesante de todo es que el próximo año será todavía más interesante que el que mañana por la noche terminará. Este gobierno, no obstante los mensajes que le envía la realidad, mensajes contundentes, mensajes que no dejan lugar para la duda, son desechados estos y plantean ilusiones que se caen prácticamente el día mismo en que son planteadas. No solo me refiero a Petróleos Mexicanos y esa serie de ilusiones que plantearon tanto el director general de esa empresa productiva del Estado como la secretaria de Energía. No vale ni siquiera la pena plantear o listar los 10 buenos deseos o sueños de opio que plantearon. Ninguno se va a cumplir. Aquí la pregunta que vale la pena hacernos es: ¿por qué, no obstante que ellos son los primeros que saben que nada de lo que plantean casi como hechos, ninguno de esos, repito, se va a concretar? ¿Por qué lo plantean entonces? ¿A qué se debe? ¿Será tal la desesperación que piensan que habrá quienes crean, en el sentido casi religioso del verbo, casi como dogma, que eso que dicen de Pemex se va a concretar? Eso que dicen del sistema de refinación y que ya todo lo vamos a procesar en México, el crudo que vamos a extraer, 2 millones, no es cierto eso. Yo creo que la locura que ya ha hecho presa al bulto ya contaminó a los otros, como que no quieren quedarse atrás en ese alud de exageraciones y de tonterías mil. Por otra parte, la realidad ahí sigue, terca, dando y exhibiéndolos en su pequeñez, pero también en su ignorancia. No contentos con estas mentiras acerca de Pemex, de la cual le voy a dar un solo dato. Al 30 de septiembre de este año, que son los estados no dictaminados todavía, los estados financieros, en el balance general consolidado aparece en la cuenta de patrimonio una cantidad negativa de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos es el patrimonio negativo de Petróleos Mexicanos. En palabras claras, es una empresa quebrada de sobra, quebrada completamente, insalvable. Y esos 2 billones son, a pesar de que ya le recortaron la entrega de ciertos impuestos al gobierno federal, de inyección para pagar las amortizaciones o el servicio de la deuda, etc. Pemex, pues, se va a convertir en el Waterloo de este gobierno. Pero hay algo más. No contentos con este desatino y estas exageraciones en relación con Pemex, insisten en esa locura de llevar a cabo la revocación de mandato, haciendo una cooperacha para que 10 encuestadoras la hagan. Quizá el bulto no tiene la culpa de esas expresiones o de esos planteamientos. ¿Por qué?
En el artículo 35 de la Constitución, donde se expresa en la fracción novena de manera clara que es el INE la institución autónoma constitucionalmente hablando la que deberá organizar el proceso de revocación de mandato. No dice la Constitución, y si no hubiere dinero, entonces la harían un 10 casas circunstanciales. No, dice el INE. Pero lo que no dice es, en caso de que algún gobernante o algún funcionario o algún partido intentare llevar a cabo al margen y en contra del INE ese proceso de revocación de mandato, estaría sujeto a la destitución, al encarcelamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nada dice, pues el bulto puede decir, vamos a hacer la telefónica y esto y el otro. En otras palabras, nuestra Constitución trae cosas muy bonitas, pero no establece los medios de apremio para que ese gobernante o para que ese servidor público cumpla con lo que ella dicta, y mucho menos las penas a que se haría acreedor en caso de contravenir lo que la Constitución señala. En pocas palabras, muchas de las cosas que plantea la Constitución serían cual llamadas a misa. Y entonces López, el bulto, se aprovecha de eso. Sin embargo, hay un efecto negativo, cómo va debilitándose la institucionalidad en términos generales en el país y también dividiendo aún más a la ya dividida sociedad mexicana. Si a esto que le estoy comentando a usted le agregamos las perspectivas económicas para el año 2022, tendremos la tormenta perfecta. Y habrá 6 elecciones en 6 entidades federativas. Morena, en esa división en la que andan metidos, las corcholatas, por acá los grupos, el pleito con Monreal, etc., complican lo ya de por sí complicado. Dice uno, ¿le preocupará esto al bulto? Mi opinión personal es que en lo más mínimo. Vea usted la situación de la nueva variante de COVID-19, la Omicron, tampoco le preocupa. Si decidieron cancelar, bueno, les llaman posponer para el Día del Amor y la Amistad, si decidieron cancelar el concierto este 31 en la avenida Paseo de la Reforma, es porque ya las cosas, con los datos duros que tienen ellos, están graves. Y así podríamos seguirle dando y dando y dando cosas, que lo único para lo cual servirían sería para afirmar que este año fue, en el sentido chino de la palabra, un año interesante. Pero le afirmo a usted, sin temor a equivocarme, que el año próximo va a ser todavía más interesante, como dije al principio. Pero la locura ya de López, su desesperación y su actitud autoritaria, lo ha llevado en unas cuantas semanas a cambiar de corcholata preferida. Ya no es la anticientífica Sheinbaum. ¿Será que le informaron que no ganaría una elección? ¿Será acaso también los rumores que andan en relación con algún registro, su nacimiento en otro país? Rumores que corren, será divulgados por los malquerientes, que no son pocos. Pero sea cual fuere el asunto, todo parece indicar que el bulto ya cambió de corcholata favorita. Y ahora será el florero del Edén, un personaje político mediocre, oscuro, pero que se aviene bien al autoritarismo y a la capacidad de manipulación del mundo. Y otra vez, todo esto plantea o configura un panorama muy complicado para el año 2022. ¿Acepta usted como válida esta última afirmación que hago?
¿O es de aquellos que dicen no es cierto? Este Ángel siempre exagerando cuando las cosas van muy bien, el presidente está así, así, así. ¿En verdad usted piensa a estas alturas del partido que las cosas van muy bien? ¿En qué mundo vive usted? ¿Con quiénes platica? O quizás sea usted de las personas que por relaciones, por puesto que tiene, o por las complicidades con algunos funcionarios, pues está usted enriqueciendo de una manera ofensiva en la total impunidad. En ese sentido yo entiendo esa defensa ciega que haría usted o que hace del bulto. Pero si no es así, yo no entiendo cómo alguien sensato, alguien al menos con 2 dedos de frente, pueda afirmar que las cosas hoy en este país van bien. A veces le he preguntado a usted y me pregunto de manera sistemática y casi permanente, ¿qué necesita el elector mexicano vivir, enfrentar, padecer o simplemente ver, observar para aceptar que las cosas van mal? ¿Qué se requiere? ¿Acaso vamos a ir en caída libre al fondo del precipicio y él dirá, qué bien vamos cayendo a esta velocidad que nunca alcanzaron los neoliberales? ¿Llegaremos a ese grado de locura colectiva? Es posible, no hay que descartarlo. Siempre las cosas pueden ir peor, siempre. Y en México vamos que ni pintaditos para allá. Mañana las cosas van a estar peor que hoy. Y pasado mañana estarán peor que mañana. Y el bulto en la pachanga, en riéndose y acá y esto y el otro, y el ambiente por debajo de la superficie complicándose, agravándose, y un caldo de cultivo para el estallido político-social, ahí está. Sin embargo, ¿a qué se atiene el bulto? ¿A que el ejército se va a prestar a reprimir y a masacrar a grupos de mexicanos? Qué equivocado está si ese es su pensamiento hoy. En fin, le agradezco su presencia aquí y mañana viernes pues cerraremos el año, pero la mañanera será el primero por la mañana. Será el primero por la mañana. ¿O no? Esa será la del sábado, ¿verdad? Sábado. No. Será el viernes mañanera común y corriente. Perdón, ya se me está pegando los onzos del bulto. Lo espero mañana viernes aquí, en la mañanera, donde intentaremos cerrar ya el año, que por fin ya va a terminar. Gracias.